Ok. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 6. En el día de hoy vamos a compartir lo que es el tema de lesión renal aguda. Siguiente. Mi nombre es Steph Aquino Peguero y yo voy a introducir el tema. Bien, lo primero es que la lesión renal puede cursar tanto de manera aguda y de manera crónica. En este caso, nosotros vamos a tratar lo que es la lesión renal aguda. La lesión renal aguda, anteriormente llamada como insuficiencia renal aguda o IRA, esta ocurre cuando hay una deficiencia repentina en cuanto a lo que son las funciones renales. Aquí lo que va a ocurrir es que va a haber una retención o va a haber un cúmulo de productos nitrogenados y otros productos de desechos que en condiciones normales, en circunstancias normales, son eliminados por los riñones. Una característica importante de lo que es la insuficiencia renal aguda es que esta es reversible. Esta es reversible si los factores precipitantes se logran corregir o se eliminan antes de que se produzca el daño renal. Algo importante es que esta no cursa como una, o sea, no es una sola enfermedad, más bien denota un cuadro, un grupo de cuadros de manera heterogénea que tienen manifestaciones diagnósticas similares. Específicamente estos cuadros son, primero, un aumento en la concentración de nitrógeno ureico sanguíneo, segundo, un incremento en la concentración plasmática o sérica de creatinina. Un paciente puede presentar estos cuadros y puede ir acompañado generalmente de una disminución del volumen de orina. Siguiente. Bien, en la epidemiología. La epidemiología de la insuficiencia renal aguda es muy importante, ya que esta es una amenaza para las personas graves que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, con una tasa de mortalidad que va desde un 40% a un 90%. Esta es importante tanto en los países en vía de desarrollo como en los países desarrollados. En los países en vía de desarrollo, debido a sus condiciones demográficas, también sus condiciones económicas, y en los países de desarrollo, principalmente en el marco de enfermedades diarreicas o infecciones como el paludismo y leptospirosis. Según el libro de texto de Harrison, que era uno de los libros a visitar, la insuficiencia renal aguda se puede adquirir de dos maneras, de manera extrahospitalaria y de manera intrahospitalaria. De manera extrahospitalaria tenemos hipovolemia, efectos adversos de fármacos y obstrucción de vías urinarias. De manera intrahospitalaria tenemos septicemia, procedimientos quirúrgicos mayores, también tenemos enfermedades graves como por ejemplo insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática. También tenemos medios de contraste yodado, específicamente aquellos que se utilizan para procedimientos invasivos. Y tenemos también algunos fármacos que, o sea, son nefrotóxicos, es decir, causan toxicidad a lo que es el riñón. Siguiente. Bien, aquí tenemos los tipos de insuficiencia renal aguda. Existen varios padecimientos de insuficiencia renal aguda. Dentro de eso tenemos la prerrenal o hiperazoemia, hiper que significa exceso, azo que significa nitrógeno y M que significa sangre, es decir, un aumento en la concentración de nitrógeno en sangre. Esta se caracteriza por una disminución importante en cuanto a lo que es el flujo sanguíneo a nivel renal. Aquí no hay lesión isquémica. También tenemos la intrarrenal, que esta también es conocida como intrínseca del parénquima. Aquí puede haber lesión isquémica, lesión por toxina y también puede haber obstrucción tubular. Aquí, o sea, el daño va a ser directamente en las estructuras del riñón. Y tenemos la postrenal, que ya aquí lo que va a haber es una obstrucción del flujo de salida de la orina proveniente de los riñones. De manera colectiva, la intrarrenal y la postrenal provocan aproximadamente del 80 al 95% de los casos de insuficiencia renal aguda. Siguiente. Bueno, la insuficiencia prerenal es la primera, esa es la forma más frecuente de insuficiencia renal aguda.
esa se va a producir por una disminución con respecto a lo que es el flujo sanguíneo renal. Existen algunas causas que pueden desencadenar lo que es una insuficiencia renal aguda. Dentro de esa tenemos una disminución de lo que es el volumen vascular, en este caso hipovolemia. Ejemplos está una hemorragia, deshidratación, pérdida excesiva de líquidos del tubo digestivo, también pérdida excesiva de líquido debido a quemaduras. También otra causa es la disminución del llenado vascular, como septicemia, anafilaxia, shock anafiláctico, eso mismo. Y también puede haber también insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico. También existen algunos mediadores vasoactivos, algunos fármacos y agentes diagnósticos que producen o estimulan lo que es una vasoconstricción a nivel intrarrenal y producen lo que es una insuficiencia prerrenal. Siguiente. Dentro de estos factores que estimulan una insuficiencia prerrenal están algunas endotoxinas, también agentes de radiocontraste, específicamente aquellos que se utilizan en procedimientos invasivos, como por ejemplo cateterismo. También tenemos la ciclosporina, que es un fármaco inmunosupresor que se utiliza para evitar el rechazo al trasplante. También tenemos los AINE, los antiinflamatorios no esteroideos. Esto lo que hacen que van a actuar disminuyendo el flujo sanguíneo por medio de la inhibición de la síntesis de prostaglandina. También tenemos algunos fármacos de uso frecuente. También tenemos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, en este caso ECA, y los antagonistas del receptor de angiotensina, ARA. Eso lo que hacen es que van a actuar sobre la renina, o sea, van a actuar inhibiendo la función de la renina con respecto a lo que es el flujo sanguíneo, y están las prostaglandinas que ya van a actuar como vasodilatador a nivel de los vasos renales. Siguiente. Bien. El riñón recibe aproximadamente del 20 al 25% de gasto cardíaco. Este flujo es necesario para que los glomérulos eliminen los desechos metabólicos y también regulen los líquidos y electrolitos corporales. Por suerte, pues los riñones normales toleran reducciones de flujo sanguíneo relativamente grandes antes de que se produzca el daño renal. A medida que hay una reducción de lo que es el flujo sanguíneo, también va a haber una reducción de lo que es la filtración glomerular, así como también la concentración de sodio y de otras sustancias que se filtran a través de los glomérulos. También, conforme la diuresis y la filtración glomerular se acercan a cero, el consumo de oxígeno disminuye, a tal nivel que solamente se encuentran cantidades de oxígeno específicas para mantener vivas lo que son las células tubulares. Cuando ese oxígeno disminuye por debajo del 20 al 25%, se producen cambios isquémicos. Algo importante de lo que es la insuficiencia prerrenal es que lo que te va a indicar que un paciente tiene insuficiencia prerrenal es una disminución en la diuresis y también una concentración elevada de nitrógeno ureico en sangre. ¿Es cuánto? Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristina Castro Díaz y voy a estar hablando acerca de la insuficiencia renal aguda intrarrenal causada por anomalías dentro del riñón. Siguiente. Las anomalías que se originan dentro del riñón y que disminuyen bruscamente la diuresis se incluyen en la categoría general de lesión renal aguda intrarrenal. Como vemos aquí, esta categoría de insuficiencia renal aguda puede dividirse a su vez en trastornos que lesionan los capilares glomerulares u otros vasos renales pequeños, trastornos que lesionan el epitelio tubular renal y trastornos que lesionan el intersticio renal.
Este tipo de clasificación se refiere principalmente a la zona donde se produce la lesión, pero debido a que los vasos sanguíneos renales están interconectados en cuanto se refiere a su funcionamiento con los túbulos renales, una lesión en estos vasos puede provocar una lesión en los túbulos y viceversa. O sea, una lesión en los túbulos también puede provocar una lesión en los vasos sanguíneos. Siguiente. Algunas causas de lesión renal aguda intrarrenal son lesión de vasos pequeños o glomerular, como aquí tenemos la vasculitis, los émbolos de colesterol, hipertensión maligna y glomerulonefritis aguda. Lesión epitelial tubular. Aquí tenemos la necrosis tubular aguda debido a isquemia y la necrosis tubular aguda debido a toxinas, como son los metales pesados, etilenglicol, insecticidas, entre otros. Y la lesión intersticial renal, que se produce por la pielonefritis aguda o la nefritis intersticial alérgica aguda. Siguiente. La insuficiencia renal aguda causada por glomerulonefritis. La glomerulonefritis aguda es un tipo de insuficiencia renal aguda intrarrenal que está causada habitualmente por una reacción inmunitaria anormal que lesiona a los glomérulos. En el 95% de los pacientes que presentan este tipo de enfermedad, esta enfermedad tiene lugar a una infección que hayan presentado estos en cualquier otra parte del organismo, no necesariamente en los riñones. Entonces, este tipo de infección es más frecuente por un tipo de estreptococo beta del grupo A. La infección puede haber sido por una faringitis estreptocócica, como vemos aquí en la diapositiva, una amigdalitis estreptocócica o incluso una infección cutánea de este mismo tipo de bacterias. Pero no es la infección en sí que causa la glomerulonefritis aguda, sino en cambio a medida de que se van produciendo anticuerpos contra estos antígenos estreptocócicos a lo largo de semanas, estos anticuerpos y estos antígenos reaccionan entre sí hasta formar un inmunocomplejo. Entonces, este inmunocomplejo se deposita en los glomérulos, principalmente en la membrana basal de los glomérulos. Entonces, lo que sucede es que una vez que este inmunocomplejo está aquí en los glomérulos, muchas células de los glomérulos comienzan a proliferarse. Además, un gran número de leucocitos quedan atrapados en estos glomérulos y muchos de estos quedan bloqueados. Entonces, la mayoría quedan bloqueados y los que no se bloquean, entonces quedan muy permeables, lo que permite la salida de la sangre de los capilares hacia el filtrado glomerular. Aquí se filtran lo que son eritrocitos y proteínas, cuando se produce este tipo de lesión. Siguiente. La necrosis tubular aguda como causa de insuficiencia renal aguda. Otra causa de insuficiencia renal aguda intrarrenal es la necrosis tubular. Significa destrucción de las células epiteliales tubulares. Algunas causas comunes de este tipo de necrosis son la isquemia grave y aporte inadecuado de oxígeno y nutrientes a las células epiteliales tubulares, y los venenos, toxinas o medicamentos que destruyen las células epiteliales tubulares. Siguiente. La necrosis tubular aguda causada por isquemia grave. La isquemia grave del riñón puede deberse a un shock circulatorio o a cualquier otro trastorno que deteriore gravemente el aporte sanguíneo al riñón. Entonces, si la isquemia es lo suficientemente intensa
para alterar el transporte de oxígeno y nutrientes hacia las células de estos túbulos, y si la agresión es prolongada, estas células pueden lesionarse o incluso destruirse. Entonces, cuando esto se produce, las células se desprenden de su membrana basal y obstruyen las nefronas. Entonces, una vez las nefronas están bloqueadas, no pueden producir la orina. Siguiente. La necrosis tubular aguda causada por toxinas o medicamentos. Hay una larga lista de toxinas, de tóxicos renales y medicamentos que pueden lesionar el epitelio tubular y provocar una lesión renal aguda. Algunos de los medicamentos que pueden lesionar el epitelio tubular son el tetracloruro de carbono, metales pesados como el mercurio y el plomo, el etilenglicol, varios insecticidas, tetraciclinas, que son un tipo de antibióticos, y cisplatino, que se utiliza para tratar ciertos cánceres. Cada una de estas sustancias tiene una acción específica sobre las células de estos túbulos. Hasta aquí mi exposición. Muy buenos días, mi nombre es Cariluz Coronado Belén y yo estaré siguiendo sobre los tipos de insuficiencia renal aguda. Ya yo estaré hablando de la parte final, que es la posrenal. Siguiente, por favor. Insuficiencia renal aguda posrenal causada por anomalías de la vía urinaria inferior. Múltiples anomalías de la vía urinaria inferior puede bloquear total o parcialmente el flujo de orina y por tanto provocar una insuficiencia renal aguda, incluso cuando el aporte sanguíneo renal y otras funciones son inicialmente normales. Si solo se disminuye la diuresis de un riñón, no se produciría ningún cambio importante en la composición del líquido corporal, porque el otro riñón puede aumentar la diuresis lo suficiente como para mantener las concentraciones relativamente normales de electrolitos y solutos extracelulares, así como un volumen del líquido extracelular normal. En este tipo de insuficiencia renal, la función normal del riñón puede restaurarse si la causa básica del problema se corrige en unas horas. Pero la obstrucción crónica de la vía urinaria, que dura varios días o semanas, puede provocar una lesión renal irreversible. Siguiente. Algunas de las causas de la insuficiencia renal aguda postrenal son la obstrucción bilateral de los uréteres o de la pelvis renal causada por cálculos o coágulos sanguíneos grandes, la obstrucción vesical y la obstrucción de la uretra. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Lisbeth Rosa y yo voy a continuar hablándoles acerca del diagnóstico y del tratamiento de la lesión renal aguda. Tenemos que el diagnóstico se basa en la historia clínica y en pruebas de la función renal, pruebas de laboratorio de la función renal en las que se encuentran la determinación de creatinina sérica y también en índices urinarios. También nos podemos apoyar en diagnóstico por imágenes y otros estudios como la biopsia renal. La correcta anamnesis y junto con un exhaustivo examen físico nos puede orientar hacia un gran número de etiologías. Nos interesa conocer antecedentes alérgicos del paciente, así como toma de fármacos o tóxicos por parte del mismo, la existencia de drenajes abundantes, sangrados, así como ahondar en antecedentes vasculares como arteriosclerosis. Además, tenemos que indagar sobre exploraciones radiológicas invasivas o con contraste yodado y cirugía reciente, síntomas prostáticos, cáncer, cólicos renales y expulsión de piedras o arenillas, entre otros. Dependiendo del tipo de lesión renal aguda que tenemos, para descartar, debemos también indagar en la prerrenal, si ha habido vómitos,
diarrea, hemorragia del tubo digestivo, consumo de fármacos como AINES, IECA, ARA2, diuréticos, si ha existido cirrosis, si hay insuficiencia cardíaca congestiva o síndrome nefrótico. Para descartar o diagnosticar si la insuficiencia es renal, también tenemos que indagar sobre nefritis intersticial alérgica, si ha habido fiebre y artralgia o erupción eritematosa pruriginosa, entre otras. Para la postrenal, antecedentes de enfermedad de próstata, nefrolitiasis, cáncer pélvico o alguna otra patología obstructiva de las vías urinarias. Para la valoración diagnóstica, el IRA se define por el aumento relativo de más del 50% o el incremento absoluto de más de 0.0 gramos por decilitro de creatinina sérica en 48 horas. O la disminución de orina de menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora por 6 horas o más. Recordando que los valores normales de creatinina en el hombre y en la mujer, en el hombre son de 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro y en la mujer de 0.6 a 1.1 miligramos por decilitro. Esto se debe a que hay menos masa muscular en la mujer, por eso es ligeramente más bajo. Y en la orina es 1 mililitro por kilogramo por hora. Eso quiere decir que si hay un paciente que tenga una prueba basal de 1.3 miligramos por decilitro de creatinina y se le realiza la prueba en 48 horas, y este paciente muestra un aumento del 50% o de 0.3 miligramos por decilitro más de lo normal, podemos presumir que hay una lesión renal aguda. Las pruebas de laboratorio que vamos a utilizar, vamos a tener varios criterios diagnósticos, entre ellos, como ya mencioné, está la creatinina sérica. También el nitrógeno ureico en sangre, también conocido como BUN, que propio, él presenta o plantea poca toxicidad directa en concentraciones menores de 100 miligramos sobre 100 mililitros. En concentraciones mayores, en esta puede surgir cambios del estado mental y también complicaciones hemorrágicas. También vamos a buscar por hipenatremia, por la administración excesiva de soluciones glucosiladas o isotónicas, que pueden ocasionar hipoosmolaridad o hiponatremia, las cuales, si son graves, pueden producir cambios del estado mental y hasta convulsiones. Otras pruebas que vamos a buscar en sangre es el calcio, sodio, potasio, fósforo y una hematimetría con recuento leucocitario. En el examen de orina, las pruebas de orina miden la osmolaridad y la concentración urinaria de sodio. La concentración urinaria de sodio y la excreción fraccionada de sodio nos permitirán conocer o diferenciar la lesión aguda prerrenal, donde se mantiene la capacidad de reabsorción de las células epiteliales, de la necrosis tubular, donde se pierden estas funciones. Por tanto, la orina, una de las primeras manifestaciones es que la orina, el daño tubular va a causar una incapacidad en concentrar la orina. Se obtiene también más información diagnóstica a través de la proteinuria y la hemoglobinuria. El diagnóstico por imágenes nos podemos apoyar en lo que es la radiografía simple renal y vesical y en la ecografía de riñón para conocer el tamaño, la posición del órgano, si existen otras complicaciones, y específicamente nos va a ayudar, va a ser mucha ayuda para nosotros en ver si hay obstrucciones en la vía urinaria. También tenemos la biopsia renal, que se realiza en caso de que el diagnóstico no sea claro y sospechemos de glomerulonefritis u otras, como vasculitis sistémica o glomerulonefritis intersticial aguda. Con respecto al tratamiento, el tratamiento de elección, el mejor tratamiento es el tratamiento de prevención y de eliminar la causa que nos está provocando la lesión. Podemos irnos por dos opciones. Está el tratamiento conservador y el tratamiento dialítico. El tratamiento que vamos primero a considerar es el tratamiento conservador.
En el tratamiento conservador, lo que vamos a hacer es intentar eliminar la causa y los factores que empeoran ese daño, especialmente si se trata de nefrotóxicos, de medicamentos o de alguna otra sustancia que nos esté provocando esto. Si es alguna enfermedad subyacente, como vimos anteriormente en la prerrenal, alguna enfermedad vascular. También vamos a tratar de controlar el equilibrio hídrico, monitorizando la diuresis y el consumo de líquidos. También monitorizar la concentración de creatinina, urea, potasio, sodio y calcio en el suero. Y es importante mantener una nutrición apropiada en la dieta con bajo contenido de proteínas, bajo contenido de sodio, calcio, pero teniendo en cuenta que es muy importante mantener una fuente de energía como los carbohidratos en la dieta. Luego tenemos lo que es la terapia dialítica. Este es un método que va a ser elegido por el médico de acuerdo a la clínica del paciente y si el tratamiento conservador no funciona. Los métodos más utilizados son la hemodiálisis, la hemofiltración y la hemodiafiltración. La diálisis se fundamenta en la difusión de solutos y en la filtración. Esta puede ser peritoneal, que se realiza a través de un catéter intraperitoneal, como vemos en esta imagen, mientras que la hemodiálisis se emplea un catéter insertado en la vena subclavia o en la yugular interna como acceso vascular. Y hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias.